Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber, conocer, entender a qué se refiere o de qué se trata el debido proceso, algo que si se vulnera todo, se puede incluso revertir todo. Es la garantía que se debe seguir para que la decisión final esté exenta de todo cuestionamiento. Pero hoy se lo explicamos así clarito, clarito, aquí en Tus Derechos, hablamos sobre el debido proceso. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. ¿Qué es el debido proceso? En estos últimos años, en los que más de una autoridad ha sido cuestionada por sus acciones de gestión, este término legal ha saltado a los titulares como un escudo que lo aguanta todo. ¿Pero de qué se trata este recurso? De hecho, estimado en el artículo 139, numeral 3 de nuestra Constitución, según la documentación producida por nuestras propias instituciones de justicia, el debido proceso puede ser comprendido como una cláusula básica que concreta el ideal del Estado democrático de derecho. De ahí que algún autor haya anotado que el Estado democrático no es otra cosa que un conjunto de debidos procesos. Algunos autores señalan que desde los tiempos del derecho romano se ha postulado que no hay derecho sin acción, ni acción sin derecho. En esa línea evolutiva, dicen, la acción, entendida hoy como proceso, ha asumido un grado tal de autonomía que en vez de ser un instrumento del derecho, este se ha convertido más bien en un instrumento del proceso. El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho continente, pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. Pero el concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente judicial, sino que se extiende a otras dimensiones, de modo que puede hablarse de un debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo o particular, hasta de un debido proceso parlamentario. Pues lo que en esencia asegura el debido proceso es la emisión de una decisión con procedimientos correctos con respecto de sus etapas y plazos, y sobre todo amparados en la justicia. El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. Ese era un poco el resumen de lo que trata el debido proceso, pero para caer un poco más en cuenta y decantar un poco más las ideas, nos acompaña como siempre el doctor Felipe, a quien agradecemos como siempre su participación en Tus Derechos. Y el debido proceso un poco acusa a las formas, ¿no? O sea, que se tienen que cumplir para que esta decisión final no se vea afectada a veces por cosas que nada tienen que hacer en el fondo, pero sin embargo son importantes y hay que cumplirlas. Sí, muy bien dicho, Rocío, el peso de las formas, ¿no? La democracia son también formas, y en la democracia se debe respetar esas garantías que permiten que el pronunciamiento final esté desprovisto de arbitrariedades. Y estas arbitrariedades se pueden dar si no respetamos la forma, como por ejemplo si yo quiero presentar a un testigo y no me dejan, si yo quiero apelar y no me lo permiten. Entonces, ese tipo de cosas que puede ser que inclusive habiéndoseme otorgado la posibilidad de tener testigo o, por citar el ejemplo, igual uno salga culpable, pero es importante que la justicia, ya sea a nivel del Poder Judicial
o ya sea incluso a nivel administrativo, se cuide mucho de evitar incurrir en estas infracciones. No vamos a conversar sobre el debido proceso esta mañana en Tus Derechos, nos vamos a la pausa, pero regresamos con ello. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando el debido proceso, y para ayudarnos a explayarnos en el concepto está ahora con nosotros el doctor Giovanni Priori, que es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor Priori. Muchas gracias. ¿Y qué le dice usted a sus alumnos cuando les explica la definición del debido proceso? Un tema con el que se van a ver muchísimo, ¿no?, durante su carrera. Sí, bueno, este es un concepto de contenido general, Ajá. porque incluye implícitamente otra serie de garantías, sin las cuales el debido proceso se convierte en una simple palabra. Entonces, la mejor manera de comprender la noción de debido proceso es entendiendo el alcance de cada una de las garantías que lo conforman. Ya. Y para esto es necesario preguntarse en qué ámbito estamos hablando, o dentro de qué ámbito nos referimos cuando hablamos de debido proceso. Porque esta categoría es tan general que es un derecho fundamental exigible tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y dentro del ámbito público su contenido varía dependiendo si nos encontramos en sede administrativa o en sede jurisdiccional. ¿Cómo así? En sede jurisdiccional hay una serie de garantías que están íntimamente vinculadas a la protección de los derechos que se logran a través de un proceso. Entonces, en el ámbito jurisdiccional, esta garantía, que también puede ser conocida como tutela jurisdiccional efectiva, está integrada por toda una serie de otros derechos fundamentales que van desde el acceso a la justicia, es decir, la posibilidad de todo ciudadano de poder acudir a un proceso en tutela de sus derechos, hasta salir del proceso, digamos, es decir, salir satisfecho. A eso se le conoce como la efectividad de la tutela jurisdiccional. Entonces, en el ámbito jurisdiccional, esta categoría de debido proceso está íntimamente vinculado con la posibilidad de acudir al proceso, a solicitar protección de derechos, que el proceso se lleve con una serie de garantías y luego que al término del proceso los ciudadanos encuentren una respuesta real, oportuna y eficaz. Claro, pero luego diera la impresión que hay que conocer muchísimo de esto para poder exigirle a nuestra defensa, digamos, un ciudadano común, a que no caiga en alguna vulneración del debido proceso o que no advierta del otro lado una vulneración también al mismo, ¿no? Como que hay que tener mucho conocimiento del tema. No, yo siempre le digo a mis alumnos que las garantías del debido proceso están íntimamente vinculadas al sentido mínimo de justicia que cualquier ciudadano pueda tener. Por ejemplo, cuando un ciudadano recibe un castigo en cualquier ámbito sin ser escuchado previamente, siente que ese castigo es abiertamente injusto, siente arbitrariedad. Y eso que uno puede sentir en el ámbito privado, incluso en el ámbito familiar, cuando un padre castiga a un hijo y el niño siente que no ha sido escuchado, es exactamente la misma sensación que puede tener un ciudadano si es que, por ejemplo, en un club se le sanciona sin haber sido previamente escuchado, o si es que en el Poder Judicial un juez resuelve en un asunto que le interesa sin ser previamente escuchado, o si un funcionario administrativo es sancionado por una entidad administrativa sin ser previamente escuchado. Por ese lado, entonces, puede llegar a ser muy instintivo, ¿no? No, hay un sentido de justicia que está detrás de la categoría, pero luego, claro, es un concepto también técnico, y como concepto técnico
tiene ciertos elementos que ya evidentemente hay que entrar a estudiar. Digo, he citado que es esta que es la garantía quizá más común o más conocida, que todos conocemos como derecho a la defensa, es decir, la posibilidad el derecho que tenemos todos de ser escuchados previamente antes de resolver un asunto. Pero bueno, ya cuando uno entra al detalle, al nivel técnico, se da cuenta que a veces este derecho sí puede ser restringido en algunas situaciones muy particulares, y a pesar de poder ser restringido, estas restricciones son inconstitucionales, ¿no?, o ilegítimas. Pero claro, ese ya es un conocimiento a nivel técnico. Y hay otras garantías que también tienen que ver con el sentido mínimo de justicia. Por ejemplo, cuando uno está en una controversia con alguien, o, para poner un ámbito no tan técnico, en un juego de fútbol, y el árbitro, el que decide, el que tiene que resolver, resulta que es de la nacionalidad de uno de los equipos que están enfrentados. Entonces, evidentemente, uno siente, aun cuando la decisión del árbitro sea correcta, uno necesariamente va a sentir que es injusta, arbitraria, equivocada, porque hay parcialidad. Entonces, bueno, esa es otra de las garantías fundamentales del debido proceso, que también hay en sede administrativa y en sede judicial. Claro, pero apunta un poco también a las formas, ¿no? A que se cumplan estas para no tropezar en el proceso. El concepto actual de debido proceso ya se aparta de las formas. Así ha superado ese tema. Porque lamentablemente, tradicionalmente se ha concebido el debido proceso como, casi con este sinónimo, seguir el procedimiento preestablecido en la ley. Y esta tradicional concepción de debido proceso ha hecho que le demos demasiada importancia a las formas y que no nos preocupemos de las garantías que estaban detrás de ellas. Claro, pero sin embargo el tema de las formas muchas veces prevalece, sobre todo en temas políticos, sin entrar en detalle. A veces hay temas que se terminan decidiendo por un lado, que la gente se pregunta ¿y por qué? Y es que no le llegó a tiempo la notificación o no fue avisado de la debida manera, entonces se afectó el debido proceso y se revierte todo. Claro, la afectación del derecho al debido proceso implica la afectación de una garantía. En este caso la defensa, el ejemplo que usted está poniendo. Lo que pasa es que a veces la forma es el medio de poder constatar que se produjo la afectación de la garantía. Pero no siempre que se afecta la forma, se afecta la garantía. Por ejemplo, puede ser que la notificación no se haya realizado conforme a lo que la ley específicamente ha dicho. Pero ese ciudadano, a pesar que la forma no se ha cumplido, sí se ha enterado. Y si se ha enterado, quiere decir que ha podido ejercer su derecho a la defensa. Y si ha podido ejercer su derecho a la defensa, a pesar que no se ha cumplido la forma, no hay afectación al derecho al debido proceso. Bueno, pues entonces va quedando un poco claro el asunto. Es atención sí a las formas, pero estas cubren garantías. Exacto. Y las formas no son las importantes. Las importantes son las garantías que las formas permiten, digamos, salvaguardar. Pero la forma per se no es lo trascendente. Correcto. Y en eso está precisamente el derecho procesal hoy. Hasta hace unos 40 años se decía que un principio dentro del derecho procesal es el principio formalista. Hoy no. Hoy, por el contrario, se dice que hay un principio antiformalista. Las formas son las más grandes enemigas del proceso. De lo que hay que preocuparse es que las garantías consideradas en sí mismas sean las protegidas y no las formas. Una mirada interesante, no va evolucionando también entonces el tema del derecho. Nos vamos a ir a la pausa, si me permite, pero seguimos hablando del debido proceso. Pausa y regresamos rapidito en Tus Derechos. Continuamos con el programa Tus Derechos, seguimos con el doctor Giovanni Priori, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ahora ya vamos a entrar a ver un caso en el cual tratamos sobre el debido proceso
y que tiene que ver con un organismo como es la Academia de la Magistratura, en el cual, a propósito del caso, vamos a analizar este derecho continente, si se quiere, que es el debido proceso. Respecto al caso, y un poco para ponernos todos en línea, se trata del director ejecutivo de esta entidad que, ante un cambio seguramente de gestión en la Academia de la Magistratura, es objeto de un retiro de confianza, y para ese retiro de confianza el Consejo Ejecutivo de dicha entidad establece que debe salir, y para ello se vale de una decisión que no se adopta entre los 7 magistrados, sino que se va adoptando, digamos, individualmente, por separado. Cada uno de los consejeros del Consejo de la Magistratura manifiesta su posición, ya sea favorable o en contra de este retiro de confianza. Vamos al caso, doctor Priori, de si esta forma de actuación responde o no a lo que se espera de un colegiado. ¿Cómo debe actuar un colegiado? ¿Cabe esta posibilidad de pronunciamientos por separado, independientes, o tiene que ser un pronunciamiento colectivo o grupal? El caso es bien interesante porque precisamente pone énfasis en la sustancia de la garantía y no en su forma. La pregunta que habría que hacerse es: ¿por qué la ley exige que determinadas decisiones sean adoptadas por un grupo de 7 personas, entiendo en este caso, Así es, y no por una? Es decir, ¿qué tiene ese equipo de personas que haga que sea distinta la naturaleza respecto de la decisión que pueda tomar una sola? Y si me permite, para trasladar esto al ámbito jurisdiccional, claro, la reflexión es absolutamente válida también, porque en primera instancia resuelve un juez, es decir, un órgano unipersonal. Quien revisa esto es una sala conformada por 3 magistrados, y luego quien puede revisar esto es otra sala conformada por 5 magistrados. O sea, ¿por qué la ley o los ordenamientos establecen que tribunales colegiados revisen a tribunales colegiados o tribunales colegiados revisen a tribunales unipersonales? Y para volver otra vez al caso, es claro que hay algo que tiene un órgano colegiado que no tiene un órgano unipersonal. No solamente es el número, sino hay un procedimiento implícito, y es que la toma de decisión es radicalmente distinta en un órgano colegiado que en un órgano unipersonal. Claro, porque aquí estamos hablando de una opción que permite el diseño Exacto. conceptual, y en ese caso normativo, que alienta el intercambio de puntos de vista, que promueve la deliberación, que promueve el debate, y por algo identifica determinados órganos como plurales, como colectivos, como colegiados, ¿no? Exacto. Porque la decisión colegiada no es una suma de individualidades, sino hay un procedimiento que es el deliberativo, que es lo que legitima a la decisión colegiada. Entonces, cuando una ley le otorga competencia para una decisión a un órgano colegiado, es porque está poniendo énfasis en que lo trascendente resulta ser el procedimiento deliberativo, la discusión, el intercambio de opiniones, la posibilidad de discrepancia, y que la decisión sea el resultado de ese procedimiento deliberativo. Si ese procedimiento deliberativo no se da, entonces no se ha cumplido en sustancia la garantía que había sido establecida para que esa decisión sea tomada por un órgano colegiado. Basta revisar, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial también, para ver cómo es que la ley regula esta toma de decisiones. No es vaya usted a buscar a cada vocal por separado. No, es importantísimo que todos estén reunidos, que se escuchen a los abogados reunidos y que luego se tomen los acuerdos
correspondientes, a través claro, de este procedimiento deliberativo, que ¿no? era la queja de este funcionario que decía, oiga, ¿cómo van a tomar decisión sobre mi caso si ni siquiera se han reunido, ¿no? Lo que pasó fue que se va con la proforma de un acuerdo y se visita el despacho de cada uno de los consejeros para recabar su firma y dos de ellos se oponen, ¿no? Se oponen, pero además hay un tema adicional que señala el director general de esta entidad. Dice que a él no lo convocaron previamente. Y él establece su razonamiento en otra de las manifestaciones que tiene el debido proceso, que también es el derecho a la defensa, en la medida que dice, oiga, yo soy miembro del consejo directivo, solo que no tengo voto, pero tengo voz. Entonces, al no habérseme convocado para participar en una reunión en la cual iban a decidir sobre mi continuidad o no en el cargo, porque se me iba a retirar la confianza o se me iba a respaldar, tenía todo el derecho de formar parte de esa reunión, ¿no? Claro. En definitiva, ni siquiera se le dio la posibilidad, pero este es otro aspecto. Otro aspecto. Es otro aspecto diferente, efectivamente, ¿no? Y es que habiéndose previsto que se iba a tomar una decisión que lo iba a afectar directamente, entonces era fundamental que se le escuche de alguna manera. Claro. No sé si por escrito o verbalmente, pero había la necesidad de escucharlo. De lo contrario, cualquier decisión que se pueda tomar sobre él sería ilegítima. Entonces tenemos que el tribunal nos dice que si hay un organismo que es colectivo, que es colegiado, lo que nos está diciendo es que la deliberación es sustancial, consustancial a este tipo de composiciones, de organismos. Pero además nos dice que debe haber una convocatoria si va a haber un perjuicio eventualmente. Hay una ley, que en este caso es la Ley General de Sociedades, que hablaba también de las sesiones virtuales, ¿no? Porque uno podría decir, oiga, pero ¿acaso este par de abogados no está siendo como muy conservador en el sentido que se podría llevar a cabo una sesión entre los 7 señores, pero los 7 cada uno está con su laptop, ¿no? Y van decidiendo sobre la materia correspondiente? Allí sí estaríamos ante una deliberación, imaginémonos una sesión virtual en línea entre las 7 personas, o tiene que ser necesariamente las 7 reunidas en una mesa. Yo creo que no. Menos aún ahora que hay tantos mecanismos tecnológicos para poder permitir reuniones entre personas que están a distancia. Yo creo que lo enriquecedor es la deliberación. Y deliberar significa poder confrontar posiciones, más allá de si se hacen oralmente o por escrito. Pero tiene que haber esa posibilidad de intercambio de posiciones, de plantear una propuesta, discrepar de ella, de modo que la decisión no es una decisión de uno solo, ni es una sumatoria de individualidades, sino que la decisión resulta ser producto precisamente de ese procedimiento deliberativo. Y que eso se haga virtualmente o presencialmente me parece que resulta irrelevante. No recuerdo de las sentencias, el tribunal entra a analizar el mecanismo, pero sí lo que he visto es que él denuncia, ¿no?, que ni siquiera existía la posibilidad, pero yo creo que el medio, la forma es irrelevante. Lo trascendente es lograr que se haya dado el procedimiento deliberativo. Claro, y hay un tema final ya, que es muy bien, una vez que se detecta que no ha habido ese procedimiento deliberativo, se le da la razón a la persona, pero resulta que la persona fue elegida por un periodo de 3 años, arrancó el 2009 y en los hechos ya venció. Frente a eso, ¿qué alternativa nos ofrece el Código Procesal Constitucional para fallar? Yo creo que eso nos demuestra el fracaso de la justicia constitucional como diseño, que un proceso no esté en capacidad de responder eficazmente a un ciudadano, que un proceso no esté en capacidad de responder a pesar de tener la razón y de decirle que tiene la razón, es un gran problema de diseño. O sea, yo creo que nuestro sistema de protección de derechos fundamentales no está todavía a la altura de las exigencias de la protección de los derechos fundamentales. Cuando el ciudadano va al Poder Judicial o al órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional, a pedirle protección y el órgano jurisdiccional le dice, la tienes
pero la pediste muy tarde, o el proceso tomó más tiempo de lo normal, es claramente un fracaso del sistema. Pero precisamente para eso existen las medidas cautelares, ¿no? O sea, el legislador es consciente que el proceso puede llegar a tomar más tiempo, que el tiempo que dura el proceso puede terminar generando daños a quien tiene razón, como en este caso, pero para eso existe la posibilidad de las medidas cautelares. Se podía, no sé si en el caso, porque no conozco el detalle de si hubo o no medidas cautelares, pero al menos teóricamente era posible pedir una medida cautelar para evitar que el tiempo que toma el proceso termine lesionando de esta manera al ciudadano. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Priori por su participación. Hemos visto cómo el tribunal, mediante un caso, ha esclarecido un asunto poco conocido quizá sobre el proceso deliberativo que acompaña a un organismo colegiado, un órgano colectivo. Volvemos con las frases del programa. Es un derecho fundamental exigible tanto en el ámbito privado como el ámbito público. El caso de la sentencia pone énfasis en la sustancia de la garantía y no en su forma. Bueno, y esas eran las impresiones de nuestro invitado de hoy, el doctor Priori, y lo que sí tiene que quedar entonces clarito, Felipe, es que el debido proceso se tiene que cumplir. Así es. Ahora, también hay un aspecto bien importante para recalcar. A ver. No es que tampoco estemos abandonándonos o cediendo ante el rito, ante la forma por la forma. Es una forma o es un procedimiento que tiene un contenido. El hecho de permitirme apelar no es un capricho, no es simplemente un cliché, sino es la posibilidad de que otro organismo pueda revisar lo que el juez inferior ha hecho. Esa es una de las manifestaciones del debido proceso. Entonces, de eso se trataba el debido proceso. Nos vamos, como siempre, recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo puedan hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chao, chao.